Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 6. Amén. Cuando usted lo tenga, puede ponerse sobre sus pies. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Amén. Pueden estar sentados. En esta hora vamos a ver el tema: la confesión de pecado. Amén. La confesión de pecado. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea Él en medio nuestro, que nos ministre, Padre, que nos revele a través de su palabra, Señor, Padre, y que salgamos de aquí de una manera diferente, no conforme hemos llegado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quita de en medio todo tropiezo, toda distracción, toda perturbación, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y declaramos los corazones preparados, dispuestos, Señor, para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, el tema, como ya le dije hace un rato, es la confesión de pecado. La única cosa que Dios aborrece es el pecado. Amén. Es lo único que entristece el corazón de Dios. El pecado en el mundo que lleva a los hombres cautivos a la maldad. Amén. Eso fue lo que pasó allá en el libro de Génesis, en aquel entonces, cuando se encontraba Noé, que fue el que llevó la palabra, ¿verdad? El único justo que Dios vio en entonces, aquel tiempo, fue a Noé, y aquellos hombres que no oyeron porque su circunstancia le decía que no iba a llover, como hoy en día nos puede decir la circunstancia que Cristo no viene, porque desde el comienzo de la historia del universo, de un principio del Génesis, se está predicando que Cristo viene, y esa circunstancia que todavía no nos hace ver la venida de Cristo, puede ser que hoy se aplique como le pasaron a aquellos hombres. Como nunca había llovido, ellos pensaban, no está loco. Como hoy pueden decir, los hijos de Dios están locos. En este caso, los cristianos. Amén. Entonces, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios ama al pecador, y en todo momento y en toda instancia le da al pecador una oportunidad. Tantas fueron las veces que Dios trató con el hombre y el hombre se negó a escuchar, que mandó a su Hijo amado, en este caso Jesús, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y la tenga en abundancia, y sea salvo. Por ese menos hecho, por ese motivo tan grande, Dios todavía no se ha levantado de su trono, porque Dios ama desde el más pequeño hasta el más grande. Y Dios desea en su corazón que el hombre sea salvo. ¿Ok? Entonces Dios agota las herramientas, Dios agota la posibilidad, Dios agota aún de negarse a sí mismo, Él como Dios, que se baja a un nivel del hombre.
se baja al nivel del hombre, siendo Él Dios. Y me atrevo a decir que aún se baja más abajo que el nivel del hombre. Porque Él desea que el hombre sea salvo. Pero no va a haber salvación si no se confiesa el pecado. Hoy en día todos tenemos que confesar nuestro pecado, porque el trabajo del diablo es acusarnos a través del pecado que nosotros cometemos. Y como veíamos ayer, ¿verdad?, que el pecado es ese ser que se encarga de vender un producto bueno, bonito y barato, y bajo de un engaño te engaña para después burlarse de ti, y a través de esa burla Satanás comienza a señalar para intimidar tu corazón, para intimidar su ser, aún usando los mismos seres queridos. Los usa, los mismos, en ocasiones los mismos hermanos de la iglesia, para intimidarnos, y por el menos hecho que hemos cometido un error nos lleva cautivos. Pues en esta hora quiero decirte que igual que el que peca libremente, también los que estamos en la iglesia pecamos. Aquellos pecan sin Cristo, nosotros pecamos con Cristo. Y dice la palabra que tenemos al justo que intercede por nosotros. ¿Ah? Jesucristo intercede cada día por nosotros, por los hijos de Dios. Ahora, ¿quién intercede por el que anda en el mundo? ¿Quién intercede? Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Solamente que la misericordia de Dios reposa en los que liberadamente en el mundo andan haciendo sus males. La tendencia innata del hombre es pecar. Por eso es que dice la palabra, no hay justo ni uno. No hay justo ni uno, porque nuestra tendencia es de continuo al pecado. Así que ni un creyente puede usar su dedo para señalar a un mundano, mucho menos mundano a un creyente. Amén. En esta hora vamos a ver unos tópicos para la confesión de pecado. Y se necesita tener una mente amplia, se necesita tener un corazón dispuesto y sobre todas las cosas querer salir del pecado. ¿Ok? Empezamos entonces con la primera. En primer lugar, que la confesión sea definitiva. La persona que va a confesar su pecado tiene que tomar una decisión definitiva. Ya, o es ahora o es ahora. Eso lo podemos leer en el libro de Salmo, capítulo 51. Si usted quiere, búsquelo en su Biblia y acompáñeme, por favor. Libro de Salmo, capítulo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación,
y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahí vemos una confesión del rey David, un hombre que pecó en varias oportunidades, que los pecados que cometió el rey David en aquel entonces no fueron comparados con los pecados que cometió Saúl. Pero como le dije el día de ayer, el único pecado imperdonable es la rebelión. Saúl estaba rebeldizado contra Dios, mas David cometió pecado de homicida, mató a una persona inocente. David adulteró. David hizo un censo, puso en cuestión el favor de Dios hacia él. O sea, es como que decir, dudó de Dios. Fueron pecados que David cometió, pero en el momento que David se retracta de su maldad, se humilla, y es que escribe este salmo fabuloso que nosotros podemos repetir porque la palabra es espíritu. Lávame, haz un corazón nuevo, limpia mis oídos con hisopo. Eran las palabras de David para retractarse de lo que había hecho en aquel entonces. Entonces, lo primero sería, ¿qué? ¿Qué sería lo primero? Una confesión definitiva. O sea, no es que no vamos a pecar, pero en el momento que cometamos un pecado y decidimos salir, no podemos cometerlo más. Amén. Vamos a leer libro de Lucas, capítulo 23, versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahí vemos la confesión de un ladrón, de un homicida, de un estafador, venga la redundancia, cualquier haya sido su delito. Él estaba consciente de que tenía que pagar por su delito. Pero Jesús, entonces vemos la historia al final de este pasaje, que el hombre le dice a Jesús, Señor, permíteme estar contigo en el paraíso. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el reino de Dios. O sea, vemos que cuando confesamos el pecado y lo hacemos con una actitud definitiva, vamos a entrar a la presencia del Dios vivo, a la presencia divina. Amén. El segundo sería que la confesión sea honrada. La palabra honrada aquí se puede entender que sea sincero, ¿verdad? Porque muchas veces confesamos el pecado, pedimos perdón, echamos unas lagrimitas de cocodrilo y no cambiamos para nada. Seguimos siendo la misma persona de gritón, seguimos siendo la misma persona de chismosa, seguimos siendo la misma persona de desobediente. Entonces no ha sido una confesión honrada. Obviamente, si no es honrada, no ha sido definitiva. Vamos un momento al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Libro de Proverbios, después de Salmo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado. ¿Cuántas veces hemos encubierto el pecado de una persona? Aún nuestro pecado. Aquí, aplicativamente a personal, se refiere a mi persona, en el caso. La persona que encubre su maldad no prospera.
va de continuo al mal, va directo al desfiladero. El que lo confiesa, ¿qué ocurre? Alcanza la misericordia de Dios, alcanza el perdón de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que trata de confesar. Por eso es que nosotros, los creyentes, al día a día, cuando vamos a orar, tenemos que hacer esta oración: Señor, y perdóname mis pecados, así como también yo perdono a los que pecan conmigo. Si Dios me está diciendo en el Padre Nuestro que yo tengo que pedir perdón por mis pecados y perdonar a los que pecan contra mí, es algo que tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, estamos aquí entendiendo que la confesión debe ser honesta. O sea, yo debo conocer que en cualquier momento de mi vida peco. Significa renunciar. Por eso es que cuando hacemos una oración autónoma, le ayudamos al creyente a que renuncie. Diga, repita conmigo: yo renuncio. Y Dios está allí para oír esas palabras y limpiarnos de esa maldad. Amén. Vamos también un momento al libro de Levíticos. Levítico capítulo 26, versículo 40. Está en el Antiguo Testamento. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y confesarán su pecado por las iniquidades de sus padres. ¿Qué está hablando Dios? Cuando la Biblia se refiere a la iniquidad, es algo que está habitado en la familia. Como hablábamos ayer, hay una atmósfera pecaminosa en el mundo. Como reza el Salmo 51. En pecado fue concebido. Cuando un niño nace en una atmósfera pecaminosa. Aunque él no quiera, algo del pecado se le pegará en algún momento. Mas sus padres, si sus padres son personas que practican la lascivia, practican la mentira, practican la tracalería, todas estas cosas que nos llevan al pecar, ¿qué va a aprender el niño? Todo eso. Aquí dice el Levítico: y declararán sus pecados por los padres. Entonces, cuando en una familia, por lo menos, explico, cuando el padre es un hombre adúltero, hay un espíritu de iniquidad que se mueve, que promueve a esa generación el adulterio. Cuando la persona anda sin Cristo, de cualquier manera se va a contagiar. En cualquier momento se va a presentar el escenario y la persona va a hacer un hábito de esa iniquidad. ¿Por qué? Porque es un pecado practicado de generación en generación. Pero cuando la persona llega a Cristo, las maldiciones se detienen. Y entonces usted tiene que confesar. Si usted conoce que su papá fue un hechicero, que su mamá fue una bruja, que su hermano fue un ladrón, que su abuelo fue X cosa, usted llegó a Cristo, usted tiene que confesar esos pecados y presentárselo a Dios, esas iniquidades, porque usted no quiere caminar en esas iniquidades. Porque cuando no tenemos conocimiento de la palabra, esas iniquidades, ese espíritu de iniquidad se mueve con otros secuaces más para llevarlo a usted a caer en el pecado. Una cadena. ¿Y cómo se elimina eso de la vida de un ser humano? Proverbio lo dijo: el que confiesa su pecado alcanza la misericordia de Dios. El que confiesa su pecado alcanza la misericordia de Dios. Pero ve usted, si usted confiesa el pecado, tiene que ser con una actitud de honestidad y definitiva. De lo contrario,
les va a pasar como le pasó a Israel en el desierto. ¿Ah? Qué tremendo, ¿verdad? Tercera, que la confesión sea confiada dependiendo de Dios para el perdón. Hay que confiar que Dios me perdonó. Hay que creer. Pero hay que accionar. Amén. Vamos a leer el libro de Salmo, capítulo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré, y no confié en mi iniquidad. Y no encubrí mi iniquidad. O sea que cuando yo llego a los pies del Señor, yo debo confesar el pecado de mi padre. Yo debo confesar mi pecado. Y debo confesar el pecado de mi padre. Le pido perdón al Señor en el caso que estoy aceptando a Cristo. Señor, perdóname. He pecado. Y le pido perdón a Dios por el pecado de mi padre o de mis padres. Para cerrar esas puertas. Eso es lo que pasa con un creyente cuando llega a los pies de Cristo, que comienza a vivir un evangelio pasado a un estado anímico, emocional, y no se pone a cuenta con Dios, como dice la Biblia. Debemos confesar nuestros pecados, debemos confesar nuestras iniquidades, debemos confesarlo. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, más claro no canta un gallo, amén. Debemos confesar nuestro pecado con estas tres características para ser perdonado. La primera tiene que ser definitiva. La segunda tiene que ser honrada. Y la tercera se tiene que confiar en Dios. Amén. Si no se hace de este modo, no lo vamos a lograr. No lo lograremos nunca. Y viviremos engañados. Y viviremos en luchas y de batallas en batalla, interiormente. Y nunca disfrutaremos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Debemos confesar el pecado. La confesión de pecado se hace basado a estas tres características. Amén. En esta hora, el Señor nos ha ministrado y nos ha hablado sobre lo que es la confesión de pecado. Amén. Debemos estar listos para confesar. Por favor, póngase un momento sobre sus pies.